Hola, hoy vamos a aprender a andar sobre el agua. Mejor dicho, andar sobre la pandemia. Esa es la palabra que Jesús me ha dado para ti. Tú puedes caminar sobre la pandemia. ¿Cómo? Pues hoy te lo voy a enseñar. Esta pandemia nos afecta. Es una amenaza constante y esto produce en nosotros unos mecanismos de defensa. Ahora mismo cada uno tiene sus mecanismos de defensa. Unos están con las teorías de la conspiración, otros con el miedo. Cada uno se está defendiendo y estamos viviendo a la defensiva. Las buenas noticias son que todo lo que tú y yo vivimos, ya alguien lo ha vivido antes y está en la palabra de Dios. Y esa semana he encontrado un ejemplo de una situación muy parecida a la que tú y yo estamos viviendo. Hace 4000 años la hospitalidad era sagrada. Tenemos unos ejemplos impresionantes. Por ejemplo, Abraham hospedó ángeles en su casa sin saberlo. Su sobrino Lot hospedó ángeles en su casa sin saberlo. Cuando el esclavo de Abraham fue a buscar esposa para su hijo Isaac, Rebeca atendió a este esclavo y le dio de beber a todos sus 10 camellos. Le sacó agua del pozo y después de hartarse de sacar cientos de litros de agua de este pozo para darle de beber a los camellos, lo invitó a su casa, a un desconocido. ¿Por qué? Porque hace 4000 años la hospitalidad era un deber sagrado. Pero curiosamente, 2000 años más tarde, cuando la Virgen María y José llegaron al pueblo de José, que se llamaba Belén, dice la Biblia, no había lugar para ellos en el mesón. Pero es que tampoco había lugar para ellos en la casa de los primos, porque José era de Belén. Él tenía familia allí. ¿Qué ha pasado con este deber de hospitalidad tan precioso que ellos lo tomaron por sentado? Cuando José hizo este viaje, seguramente en el viaje estaba pensando, wow, voy a ver a los primos, voy a ver a la familia, y qué bien, el censo me obliga a ir allí, pero yo voy a aprovechar esto y seguramente me van a atender. Él tenía ilusión de ver a su familia, pero no había hospitalidad. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? ¿Cómo puede una sociedad cambiar tanto de ser extremadamente hospitalaria a pasar 2000 años más tarde, pasar olímpicamente de hospedar un primo que viene con una mujer embarazada a punto de dar a luz? Pues la respuesta es, había una pandemia en esa fecha. 60 años antes de nacer Jesús, los romanos habían conquistado la tierra de Canaán. Y los hebreos habían perdido su soberanía, habían perdido sus libertades, sus derechos, y vivían bajo la amenaza constante de un invasor. Yo eso lo llamo la pandemia romana. ¿Por qué? Porque esa misma opresión, invasión, no la sufrió solamente el pueblo judío, sino el mundo entero. Porque los romanos eran una amenaza en el mundo entero, desde España, Francia, hasta el otro lado del Mediterráneo y por el norte de África también. Quiere decir, eso era una pandemia, eso era una amenaza. Y la única explicación que yo encuentro de que no había alojamiento para esta familia es porque bajo la amenaza de la pandemia romana, los hebreos habían perdido sus costumbres. Habían perdido sus virtudes de ser hospitalarios. Había una decadencia de virtudes. Y por eso, al final del Nuevo Testamento, vemos mandamientos
como por ejemplo Hebreos 13:2, que dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles, como Abraham, como Lot. En aquella fecha no eran necesarios los mandamientos, pero en los tiempos de Jesús era necesario volver a recordar la obligación de la hospitalidad. Habían perdido la costumbre, habían perdido la virtud. Y ahora la amenaza que tú y yo tenemos es que bajo la amenaza de la pandemia actual podemos perder nuestras virtudes. Eso es la carga que Dios me ha puesto en esta semana y os la quiero transmitir porque vamos a poner manos a la obra y recuperar nuestras virtudes. Cuando Jesús se fue al cielo y se despidió, los discípulos le preguntaron en Hechos 1:6, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Le estaban preguntando, oye Jesús, pues aquí hay un problema, aquí hay una pandemia, estamos siendo ocupados, estamos con el agua hasta el cuello. ¿Cuánto va a durar esa pandemia? Todavía allí pensaban que ellos tenían unos problemas externos por culpa de los romanos. Ellos querían un Mesías que les libraba de la opresión. Pero ¿sabes qué? Cuando tú crees que tu problema es externo, estás perdiendo el enfoque. Tu problema no es externo, tu problema es interno. Y Jesús vino para resolver tu problema interno. Y por eso le contesta y le dice, no os toca saber a vosotros los tiempos. No te toca saber a ti cuánto tiempo va a durar la pandemia. Estás perdiendo el tiempo cuando estás esperando el final de la pandemia. Quizás la pandemia va a durar para siempre. De hecho, en tiempos de Jesús, la pandemia duró siglos. La ocupación romana duró siglos. Antes terminó incluso la nación hebrea que la ocupación romana. El imperio romano no se quitó de medio, tan fácil como ellos pensaban. Mientras los judíos querían quitar el imperio romano, Jesús tenía una visión totalmente diferente. Pablo usó las carreteras romanas para predicar el evangelio. Hoy quiero que cambiemos nuestras expectativas. La pandemia romana nunca terminó. Israel sí. No nos toca a nosotros saber cuándo termina la pandemia. Lo que nos toca es prepararnos para lo peor y esperar lo mejor. La pregunta no es cuándo va a terminar la pandemia, sino ¿estás aprovechando tu tiempo ahora en la pandemia? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Te estás formando? ¿Te estás haciendo una mejor persona bajo la influencia del Espíritu Santo? La pregunta no es ¿cuándo me van a vacunar? Sino ¿estás tú vacunando tu gente con el Evangelio? Vamos a prepararnos para lo peor. Lo peor sería que la pandemia nunca termina y yo me muero ahora en la pandemia. Eso es el peor escenario. La Biblia te va a ayudar a ponerte en el peor escenario y superarlo. Y caminar por encima, andar sobre la pandemia. Hoy lo vas a aprender. Si te mueres hoy con virus o sin virus, ¿dónde vas a ir? El Espíritu Santo puede regalarte esta respuesta. Y solo Dios puede contestar esas preguntas. Ni los políticos, ni la vacuna, ningún médico te puede contestar esa pregunta. Solo el Espíritu Santo te regala un nuevo nacimiento cuando tú pones tu fe en Jesucristo y Dios te regala la certeza de que si mueres hoy, vas al cielo. Ya la muerte no es una amenaza para ti.
¿Cómo vas a vivir si la pandemia no termina nunca? Pues bajo la unción del Espíritu Santo. Por eso Jesús nos dijo, no te toca a ti saber los tiempos. Lo que te toca es recibir el poder del Espíritu Santo. Y vivir en la pandemia, caminar sobre la pandemia, bajo la unción del Espíritu Santo. En vez de ver todos los días los datos de cuántos se han contagiado hoy, tú vas a vivir pendiente cuántos han conocido a Cristo hoy, cuántos se han salvado hoy, cuántos han escuchado el mensaje del Evangelio hoy, cuánto ha crecido el reino de Dios hoy. Un amigo mío, pastor en Castellón, está en el hospital de Castellón con COVID. Su compañero de habitación es un médico que no conoce a Cristo. Y mi amigo le está hablando del Señor. Porque ahora el que no es médico tiene más esperanza que el médico. Y le está ayudando. Porque está lleno del Espíritu Santo. Su compañero médico está lleno de conocimiento, pero no puede tener la esperanza. Tiene miedo a la muerte. Ahora vamos a recuperar las virtudes que la pandemia nos ha quitado. Nos lo ha quitado poco a poco. Con la ayuda del Espíritu Santo las vamos a recuperar. ¿Qué virtudes has perdido? ¿Qué virtudes te faltan? ¿Estás creciendo como persona? ¿Estás siendo mejor persona ahora? Hoy Jesús te dice, ven, sal de esta barca y camina sobre la pandemia. Te doy poder para caminar sobre los datos. No van a ser los datos lo que van a llenar tu mente. Va a ser la palabra de Dios. Y tú puedes caminar por encima de la pandemia. No estoy diciendo que estamos por encima de las cosas en el sentido de que a mí no me afectan. Claro que me afectan. Pero hoy tú eres libre. Aunque la pandemia no termine nunca, tú puedes caminar en la voluntad de Dios. Tarea para el lunes. Cuida tu cuerpo. ¿Qué estás haciendo para mejorar tu salud física? Cuida tu alma. Cuida tus pensamientos. Líbrate de todas las teorías de la conspiración que no sirven para nada. Cuida tu espíritu. Llena tu lámpara de aceite para que brille, porque tú eres la luz del mundo. La única luz. Y para que eso sea una realidad, vamos a tomar todos los domingos los símbolos. El pan y el vino. Porque aquí está la realidad de Cristo en nosotros. La bendita esperanza. Gracias, Jesús, porque tú has muerto por nosotros. Tu cuerpo fue roto por nosotros, herido para que nuestros cuerpos fueran sanos. Recibimos este pan, nos alimentamos con tu sacrificio. Por tu muerte yo tengo vida. Por tus heridas yo soy sano. Lo recibo por la fe en mi corazón. También recibo la sangre de Jesús, que fue derramada para limpiarnos de toda maldad, de todo pecado. Ahora, Padre, nos estás viendo con favor. Tu favor está sobre nosotros. Concédenos la seguridad de que si hoy morimos, vamos contigo. Concédenos el poder y el bautismo del Espíritu Santo para que podamos caminar contigo sobre las aguas, sobre la pandemia y ser parte de la solución y no parte de los problemas.
Perdónanos si hemos alimentado teorías de la conspiración. La única teoría que queremos alimentar es que si alguien cree en Jesús, será salvo, él y su casa. Esto es la bendita esperanza que tú tienes y que tú puedes anunciar. Y Dios te va a dar la oportunidad de anunciar esto en esta semana que entra. Eres libre. Dios ha cortado el lazo, como aprendimos el domingo pasado, de la pandemia. Tú puedes caminar sobre ella en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Hasta pronto.